En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Unión de jóvenes más que vencedores. Esta presentación se ha preparado esperando sea una bendición grande a la iglesia. Una de las más grandes bendiciones de nuestra congregación es contar con un buen grupo de jóvenes. Los jóvenes son y han sido un ministerio fuerte e igualmente importante para la iglesia local en todos los tiempos. Desde sus inicios, los jóvenes han sido parte integral para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Prueba de esto es que la iglesia se ha preocupado y velado siempre por su vida espiritual, social, y ha invertido no solo tiempo, dinero y esfuerzo, sino hasta sacrificio cuando así se ha requerido y lágrimas en algunos casos. Todo cuanto ha sido necesario para su crecimiento y edificación. Aunque a pesar de esto no se ha podido evitar que algunos jóvenes hayan quedado en el camino abatidos por el engaño del enemigo, hemos de dar honra y gloria a Dios por la permanencia fiel de muchos jóvenes durante todos estos años y que hoy son de los pilares de la iglesia sobre los cuales se apoya la misma. Escuchemos el testimonio de algunos hermanos que estuvieron en la unión de jóvenes desde sus inicios, cómo ésta influyó en su vida personal, espiritual, familiar y congregacional, y aún permanecen involucrados en los ministerios y actividades de la iglesia. Prestemos atención a lo que ellos nos van a compartir y tomemos consejo de cómo Dios moldeó sus vidas a través de este ministerio. ¿Cómo fue la unión de jóvenes en sus inicios? El principal motivo de los jóvenes era transmitirle a los demás jóvenes ese cambio que el Señor hace en nosotros. Y también la convivencia. Se hacían paseos, se hacían actividades en las cuales pudiéramos estar todos los jóvenes juntos, poder participar, comentar y conocernos más. Y de esa manera era como nos entreteníamos, nos motivábamos y íbamos creciendo espiritualmente también. Nosotros como jóvenes de ese tiempo tenemos la idea de que fue una época preciosa para nosotros y para la iglesia también, porque también fuimos un apoyo muy grande para el pastor en cuanto a todas las actividades que se hacían. Muchas de las actividades grandes que se hacían, conferencias de la familia, conferencias de jóvenes y todo, nosotros éramos parte muy importante de eso. No, ya estaba cuando yo llegué, ya estaba ese formato de presidente de jóvenes y un adulto consejero. Era el que la iglesia en los nombramientos votábamos, uno de los nombramientos para escoger era quién iba a ser el consejero de jóvenes. Y no había muchos varones de dónde escoger. El que más quedaba como consejero era el hermano Ramírez, el consejero de jóvenes. Y no estaban divididos en intermedios jóvenes y jóvenes adultos, solamente en la escuela dominical sí había intermedios y jóvenes. Cuando llegué en el 81, había unos 25 jóvenes, yo creo, entre intermedios y jóvenes, unos 25, me acuerdo bien. Y había muchas actividades, tenían muchas actividades deportivas, jugaban mucho, el pastor jugaba mucho con ellos. El pastor anterior a mí era muy jovial y yo no era así, yo era muy apagado. Pero, y eso fue uno de los cambios fuertes que sintió la iglesia cuando yo vine, porque el pastor anterior era muy juvenil, era muy juguetón, muy con ellos, y yo no, yo venía muy asustado, ¿sabes? ¿Qué fue para usted la unión de jóvenes? Para mí la unión de jóvenes fue un tiempo importante en mi vida. Para nosotros significó mucho porque ahí fue donde nos conocimos, mi esposa y yo. Y yo creo que es el mejor lugar para conocer a aquella persona que va a ser tu esposa. Pues era todo diferente. Entonces eso significó para mí. Una de las cosas determinantes, si se puede decir, en mi vida espiritual, porque fue las actividades, fue las conferencias que antes teníamos en el mes de la Semana Santa, lo que es
Pues definitivamente como que estuvimos a tiempo de que se nos enseñó muchísimas cosas, muchas que hoy podemos poner en práctica con los hijos y que pusimos en práctica durante nuestro noviazgo, etcétera, etcétera. La Unión de Jóvenes pues fue una etapa muy bonita en mi vida como cristiano, que yo creo que fue donde hubo el avivamiento como jóvenes y fue algo que nos sirvió, al menos a mí en lo personal, para dedicarle mi vida, mi carrera al Señor. Para mí pues ha sido mi ambiente, mi crecimiento, y pues desde los 6 años he estado en la iglesia y para mí ha sido todo, desde que tenía 10 años. Desde unos chiquillos siempre quería ya entrar a los jóvenes, cumplir los 12 para entrar a los jóvenes, pero pues para mí la Unión de Jóvenes ha sido mi crecimiento espiritual en la iglesia y mis amistades han estado ahí, ha sido una vida para mí. Sí, siempre uno quiere llegar a la edad de los jóvenes y ya a los 11 años cuando nos dejaban entrar a veces a los campamentos o algo. Mi hermano, para mí fue algo muy especial. Precisamente eso fue lo que me llamó a mí la atención para yo estar en la iglesia. Pues para mí fue muy importante. Gracias a Dios yo llegué aquí cuando tenía 11 años, entonces yo prácticamente crecí aquí en la iglesia. Y para mí fue importante por las predicaciones que aprendí. Cada una de las enseñanzas del pastor que nos dio pues fueron de ayuda para mi crecimiento espiritual, y pues yo soy agradecida con el Señor por eso, porque me permitió crecer en sus caminos desde muy chica. Sí, para mí fue algo excepcional, algo impresionante de parte de Dios cuando trata con sus hijos, con los que recién habíamos llegado a la iglesia. Sí, hermano, pues para mí fue una de las etapas más bonitas de mi vida, y viéndolo ya desde este punto de mi vida, pues fue una de las más importantes. Es donde tomé convicciones para que hoy rigen mi vida y que pues trato de ahora transmitírselas a mis hijos. ¿Tenía el apoyo de sus padres para asistir a las reuniones y actividades de los jóvenes? En mi caso, sí, con la aprobación de venir a Tijuana. Mi papá y mi mamá viven en la Ciudad de México y siempre han vivido allí. Y en mi caso yo tenía totalmente el permiso de mis padres, de mi mamá y de mi papá, y el permiso con todo y el carro, porque... Pues sí lo tenía a veces por cuestiones de salud, como saben, de mi mamá, pues sí me veía un poquito limitada, pero sí tenía el apoyo de los dos. ¿Qué le atraía de la Unión de Jóvenes? Las actividades que se hacían en los cultos de jóvenes, los concursos que hacíamos muchos concursos de béisbol bíblico, de esgrima, de preguntas y respuestas, de tarjetas, y el hecho de prepararnos para ganar en el equipo que nos había tocado, pues era lo que nos atraía. Estábamos allí aprendiendo de la Biblia, estudiando a veces nos daban algún cuestionario para poder avanzar, y eso era muy atractivo, la forma en que se llevaban a cabo los servicios y las actividades sociales. ¿El asistir a la Unión de Jóvenes le ayudó a permanecer hasta hoy en la iglesia? Sí, por supuesto, ¿no? Ha ayudado en el sentido de que la vida de uno es alrededor de la iglesia. Como te comentaba antes, las amistades, gracias a Dios en el noviazgo, a mi esposa la encontré en la iglesia, ahí me casé, ahí tuve a mis hijos, entonces la vida siempre ha girado alrededor de la iglesia, y la Unión de Jóvenes pues definitivamente fue una parte muy importante de la formación en cuanto a mi vida, y ahora gracias a Dios en la de mis hijos. Sí, hermano, sí, eso fue algo que sí, yo digo que sí. Entonces yo le digo a mis hijas, si tú permaneces fiel al Señor, el Señor de alguna forma te lo recompensa. Entonces yo doy gracias a Dios porque
Ahí conocí a mi esposo y fuimos fieles en permanecer en la iglesia. Y él me decía antes de morir, nunca dejes que la niña se aleje. ¿Qué le diría a los jóvenes para animarlos a asistir a los servicios y actividades de la Unión de Jóvenes? Pues que amen más a Dios. Como jóvenes quizá no entiendan mucho, a veces cosas que no les anime, pero más que todo el decir, Señor, pues yo quiero ser parte de esta reunión de jóvenes y ser una influencia, yo quiero hacer algo, no simplemente un simple espectador. Yo pienso que los jóvenes, como jóvenes, deben de participar, que ellos participen, que formen parte de la reunión de jóvenes, pero como un joven que esté dispuesto a dar más todavía. A veces no es limitarse a lo que me van a dar, es sentarse y decir, Señor, ¿qué puedo aprender para después yo hacer? Yo creo que los jóvenes lo que necesitan aprender es hacer, ya hacer un poquito más, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Yo quiero estar ahí sentado aprendiendo, pero yo quisiera hacer un poquito más. Yo sé que es difícil hacer caso a los consejos y, por ejemplo, yo lo viví, o sea, yo me alejé del Señor y me decían que no me iba a ir bien, no hice caso. Entonces, pues a los jóvenes yo les digo que hagan caso, o sea, lo que los adultos, los maestros, los encargados de los jóvenes les dicen es por su bien. A veces pensamos que, ay, cómo dan lata, o que amargados, o no disfrutan, pero es por su bien. Si uno obedece y hace caso, recuerda los consejos, la palabra de Dios, pues va a ser feliz. ¿Qué consejo les daría a los padres que tienen jóvenes? Pues yo creo que también sería eso, no confiarnos en el hecho de que vienen a la iglesia, entonces mi hijo no es capaz de hacer nada mal. No. Como dice usted, salen de la iglesia y van a casa y, pues aquí están, no hacen nada malo, no se juntan con nadie. Pero lo importante es, si de veras hicieron una decisión. Y no estar cerrados a eso. Uno ve detalles y uno sabe en el fondo de su corazón que a su hijo le falta mucho todavía. Yo creo que es eso, que no nos ceguemos como padres, o confiarnos, no es que mi hijo va a la iglesia, yo lo llevo, yo lo traigo. Lo importante es el corazón. Para los papás sería, como yo estoy ahí también, sería más bien que fuéramos claros, que fuéramos lo que realmente debe ser un cristiano, poderles decir no solamente de palabra las cosas, sino hacerlas, para que con nuestro testimonio ellos se acerquen y no se aparten, que sean más fieles. Ahora el Señor nos ha dado nuevas generaciones de jóvenes que de igual manera tienen un corazón grande por el Señor y también son una gran bendición para nuestra iglesia en sus diferentes ministerios. Los jóvenes que tenemos hoy, muchos de ellos son jóvenes de padres cristianos, pero con una influencia de un mundo mucho más pervertido, mucho más difícil, mucho más con una tecnología que los está consumiendo, ya no nos preocupamos si se van al cine, si bailan o no, ya esas cosas son diminutas comparado a los grandes problemas que ellos enfrentan. Son jóvenes más dignos de nuestro cuidado, de nuestra compasión, necesitan más apoyo, más respaldo. No veo a la juventud de hoy como jóvenes malos o peores ahora, que yo hablo peores los tiempos que ellos están viviendo. Son jóvenes más difíciles en el sentido no de sus corazones, sino de las influencias que tienen. Estamos viendo una etapa muy difícil en el que el trabajo pastoral tiene que ser visto diferente. Tenemos que ministrarlos en base a necesidades distintas a las de antes, necesidades más apremiantes, más dañinas, más poderosas, que sean fieles, lo de siempre, que sean fieles al Señor, que estén dispuestos a pagar el precio,
que vale mucho la pena. Que se inspiren en aquellos que han permanecido y las bendiciones que Dios les ha dado. Que vean jóvenes exitosos en el sentido familiar, no solamente profesional o económico, pero en valores mucho más grandes, como es una familia estable, un hogar establecido, la paz que tienen en sus vidas, la protección y la bendición que Dios les ha dado, que se inspiren en ellos y no vean el modelo del mundo, sino vean el modelo de aquellos jóvenes que estuvieron dispuestos a pagar el precio, o que apoyen a sus hijos, que respalden a sus hijos, que hagan lo que sea necesario hacer para conservar la fe en sus hijos y que piensen como yo estoy pensando en los que vienen detrás. Que les enseñen a los hijos la fe que tanto ha costado, la fe de Cristo que Él pagó y la fe que la iglesia ha tenido que pagar y la fe que los que nos antecedieron tuvieron que pagar y ahora ellos, el precio que tienen que pagar por esa fe, a eso me refiero. Que sean fieles a cualquier precio. Cristo viene pronto. La asistencia a la reunión de jóvenes es vital, pero la asistencia a la escuela dominical. Si pudiéramos hacer un análisis, vamos a ver que los fieles fueron los que asistieron a la escuela dominical. Hay algo sublime en la escuela dominical, no solamente la predicación. Si vemos, los que son más fieles en las cosas del Señor fueron fieles a la escuela dominical, donde se les enseñaron los principios más esenciales. Que se fijan en los muchachos que no han dado buenos ejemplos, que han salido mal. Pero yo defiendo la juventud de la iglesia porque hay muchos jóvenes que han pagado precios muy caros y están aquí. Y han demostrado fidelidad y han demostrado, casi nadie quizás se percata de ellos. Pero cambien la perspectiva de que hay de la juventud de la iglesia y se van a dar cuenta que hay muchos jóvenes que valen oro, que han sido jóvenes que el Señor ha guardado y ellos han sabido pagar precios y esos jóvenes van a tener vidas mucho más honrosas, más de lo que ahora son, porque el Señor sigue trabajando en ellos. Entonces veamos a los jóvenes que están al pie de lucha, sirviendo al Señor. Nada más, que sigan adelante, estoy orgulloso de los jóvenes. Nuestro propósito con esta presentación es que haya recordado a los padres la responsabilidad que delante de Dios tiene cada uno hacia sus jóvenes, con el fin de seguir levantando nuevas generaciones para la gloria de Dios, y que en los jóvenes haya despertado el reto de involucrarse en servir al Señor con mayor diligencia, para hacer una unión de jóvenes que glorifique a Dios y un ejemplo para las nuevas generaciones. Sigamos adelante confiando en que el Señor seguirá mostrando sus maravillas en la unión de jóvenes. Que el Señor les bendiga. ¿Aparte del novio? Sí. Ah, bueno. Y entonces... Bueno, estoy ahorita en mi empresa. ¿Qué pasó? Primo, es que estamos grabando. A ver, dime. Ay, sí. Ah, ok. Buenas noches, primo. Bye. Ok, bye. Es que es el dañado. ¿Ah, sí? Sí. Y nos decía que te fuiste a Durango.